Y hola, ¿qué tal, chicos? Una vez más, bienvenidos sean todos a este canal. Hoy con un nuevo video sobre Muawai. Ustedes saben que yo me la paso jugando este servidor. Tengo muchas personas que están comenzando a jugar y siempre me preguntan cómo es el comercio, cómo se comienza, cuáles son los consejos y demás cosas. El día de hoy vamos a estar tratando lo que son las monedas del juego. Así que bueno, vamos a comenzar desde la más baja hasta la más alta. Que la más baja siendo aquí las box, que son las cuales te entregan cuando tú vas a un Master Reset. Para las personas que son nuevas y no están muy familiarizadas con estos términos, un Master Reset es cuando tú fulleas tu PJ, lo pones full stab, acá full puntos, que son 32.767 en cada uno pues, de los staff. Haces un Master Reset, te queda en cero y a cambio de ese Master Reset se te entregada una box, ¿sí? Siendo de estas box la más valiosa la roja o la box rep, que es esta que estás viendo en pantalla. También te puede tocar las que son menos valiosas que la roja, pero aún así siguen teniendo más valor que esta pink. Son la azul y la verde, mejor conocida en el mercado como la no pink. Estas dos no pink tienen el mismo valor, la verde y la azul. Y la última de estas box, que es la más baja, viene siendo esta rosada o box pink. Para ponerlo en contexto cómo funcionan estas box, vamos a ver aquí el comercio. Por ejemplo, veamos acá. Este mancito está vendiendo el SEC02 en un red. ¿Listo? Entonces, si yo le quisiera comprar ese set, yo tengo que entregarle esta porque está pidiendo una box de esta, una box red, como están viendo en pantalla. Bueno, vamos a ver otra persona que esté vendiendo otra cosita. Por ejemplo, a ver, como vemos por acá, por el comercio. Esta parte de Lorencia es donde se enfoca a las personas que están jugando recientemente y no han podido completar aún para su FG, que es la otra moneda que sigue después de las box. Ya les explico. Ok, por ejemplo, este mancito está pidiendo dos rec. Supongo que no pimp, que sería esta y esta, a cambio de una rep. Sí, observen allí. No la voy a negociar porque no es la finalidad de este video, solo quiero explicarle cómo funciona. En este caso él está pidiendo dos de estas y me da una roja y aceptó. Entonces vamos a cancelarle porque no es la finalidad de este video, ¿no? Solo quiero explicarle cómo funciona el comercio. Listo, ya tenemos muy claro cómo funcionan las box. Ahora, esta siendo la más baja, no estoy seguro actualmente cuál es el valor, pero posiblemente 4 de estas hagan una roja. Ya vimos que dos no pin, perdón, una verde, una azul, o quizás dos azul y dos verde, equivalen a una roja. Entonces con 4 de esta o 3 también podríamos comprar una roja. ¿Cuál es la finalidad de pues tradear o de negociar con las box? Es la siguiente: tratar de reunir 13 box de esta rojas para poder comprar la siguiente moneda, que no la tengo acá. Déjame, voy al baúl un segundito, que es un FG. Es este que está acá. Un FG no es nada más que pues una montura. Vamos, se la muestro un momentito allí. Es una montura. Esta que está aquí, un Fenrir Gold, es un FG, ¿vale? Entonces ya estamos claros en eso. Vamos a seguir aquí por el comercio. Entonces, ya que tenemos claro que es un FG, que ya les comenté que solamente es una montura, lamentablemente ya no sirve para nada, no sirve para PvP, no tiene opciones. Observen la diferencia de esas opciones a una montura que es medio moderna, porque también ya tiene su tiempito, Light Griffin. Pues la verdad esto quedó obsoleto, solo quedó para moneda o comercio del juego. Ok, repasamos rápidamente, comenzamos con las box. Reunimos 13 box roja y compramos un Fenrir Gold, que es un FG, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues listo. Ya que tenemos tiempito en el juego, estamos más familiarizados con los términos, con las técnicas de ventas y demás cosas, pasamos a esta área que es donde se concentran los vendedores de Fenrir. Ok, vamos a ver uno que esté vendiendo. Por ejemplo, este mancito
está vendiendo un war por 4 Fenrir más 2 rep. Es decir, tendrías que tener 4 FG, 4 de esto y 2 box rojas. Tú le entregas esto a ese vendedor y te va a entregar de vuelta una war. Esto es una war. Excelente. Es World of War, mejor conocida en el juego como War. ¿Ok? Entonces repasamos box, luego vienen los FG y luego vienen las wars. Con las wars va a ser algo parecido, o sea, todo va de manera ascendiente, o sea, comienzas bajo y vas subiendo poco a poco. Este mapa, como ven en pantalla, vendo war igual 4 más 2. 4 más 2 se refiere a 4 FG más 2 rep. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos tiempo jugando, reunimos box, reunimos FG y llegamos a completar WAP, el siguiente paso ahora es completar 13 WAR de estas. ¿Por qué? Porque esto es lo que vale una Stile, que es esta moneda que estás viendo acá en pantalla, siendo así la moneda más cara del juego. Por ejemplo, este personaje que está acá está comprando una Stile. Está pagando 12 más 3. ¿A qué se refiere con 12 más 3? A 12 war y 3 FG. La Stile pues tiene un valor de 12 más 3 o 13 war. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, creo que no hay nadie vendiendo. Ah, bueno, este man acá está vendiendo. Este que le estoy señalando aquí con la manito del juego. Está vendiendo un style en 12 más 4. Es decir, 12 de esta más 4 FG. Lo que equivale a cambiar 4 por una war. Es decir, que la está vendiendo en 13 war. ¿Okay? Entonces, esta vale 13 war. Esta vale 4 FG. Esta vale 13 rep. Y esta vale 4 pin o 2 NP. Ok, chicos, una vez que ya tú comiences a conseguir tus primeras monedas, así como te mostré ya anteriormente, ¿qué vas a hacer? Pues muchos me preguntan cómo lucrar o qué es lucrar. Lucrar significa ganar, es decir, tratar de comprar un ítem barato y venderlo un poco más caro. Chicos, pues un consejo que yo le puedo dar a todos ustedes, ya que tengo mucho tiempo jugando este servidor, es que no se dediquen tanto tiempo al juego. Ya sé que pues muchas personas no tienen la capacidad de gastar dinero en juegos porque tienen mejores cosas que hacer. Obviamente yo comprendo que la vida es prioridad antes de un juego, ¿no? Pero digamos, si tú te puedes dar el lujo, un detallito de regalarte tú mismo pues una war, una style, te aseguro que te va a ayudar muchísimo y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Porque si te pones a hacer Master Race, mi bro, para llegar a tener una style, créeme que te va a costar mucho tiempo. Y cuando hablo de mucho tiempo me refiero a bastante tiempo. Siendo así 2-3 meses, pues ya depende del tiempo que le dediques al juego, obviamente. Esto lo aclaro porque hay personas que obviamente trabajan los trabajos en Latinoamérica. Yo sé que la mayoría no son menores o inferiores a 8 horas de trabajo. Así que si tú puedes regalarte una style, comprarla con dinero real, o una war o un par de FG para comenzar, créeme que te estás haciendo pues un favor y te vas a ahorrar mucho tiempo. Ok, vamos a ver qué es lucrar y cómo podemos lucrar. Por ejemplo, vamos a ver qué me llama la atención por acá. Este mancito está vendiendo un PEC Piwi más un FG en un war, ¿sí? Si yo le compro ese PEP más un FG en un war y luego yo vendo ese PEP en un war, me estaría quedando una ganancia de un FG, ¿ok? Ahora claro, el segundo, pues otro punto, mejor dicho. Eso no quiere decir que todo lo que tú compres va a ser fácil de vender. Por eso que no tienes que dejarte llevar porque veas una oferta tentadora. Porque hay ítems que ya son obsoletos, que pues hay mejores ítems y la diferencia de un precio con el otro no es más que un FG. Por ende, esos ítems se vuelven hueso. Hueso es un término dentro de este servidor que se refiere a los ítems que son muy duros de vender. Y pues no te sirve nada tener un margen de ganancia de un FG si vas a durar 5-6 días vendiéndolo. Así que no vale la pena, ¿ok? ¿Qué te recomiendo comprar? Ítems que estén que sean recientes. Por ejemplo, el Al Snow,
que fue la anterior promoción. La más nueva es el Corcept, que salió hace pocos días, que si no has visto ese arte, tengo un videito en el canal para que vayas a verlo. Ok, podemos comprar por acá. ¿Qué más venden? Por ejemplo, este man está vendiendo el 11 ítem Mistip 5 war, ¿sí? Pero yo diría que este no vale la pena porque ya con 7 war, 7 más algo, tú te puedes conseguir el penúltimo, que es el Angel Snow. Entonces no vale la pena. Claro que hay gustos de gusto, quizás hay personas como yo que no compramos para PvP, sino solamente para vernos lindos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este mancito, mira, estas alas son más viejas que el mismo juego. Y aún las tienen porque se ven cool, se ven chévere. Pero no sirven pues para el comercio como tal porque ya pasan a ser ítems de colección. No hay nadie vendiendo por ahora algo que me llama la atención. Pero, por ejemplo, este man, mira, aquí este es un claro ejemplo de que es lucrar. Él está comprando las alas Lightham en 1+10. Estas alas tienen un valor de 2 más. Ok, o sea, 2 estiles más unas war. Él está pagando 1+10. Es decir, que tiene visualizado un margen de ganancia de 4 a 5 war. Obviamente no va a ser fácil para él, porque pues la persona que la está vendiendo no va a querer perder, pero créeme que a veces hay personas que se aburren de tanto estar insistiendo en vender eso al precio que quiere. Ahí pues resulta, bueno, listo, dame 1+10 y ya me abro de acá. ¿Me entiendes? Entonces es cuestión de paciencia. Entonces, ¿qué pasa con este mancito cuando la compre en 1+10? Probablemente la venda en 2 style para salir rápido de ella y pues ganarle allí sus 3 war más o menos. Así que bueno, chicos, yo creo que este video quedó súper claro. Recuerda que si tienes dudas, voy a dejar mi grupo de WhatsApp en la descripción del video para que entres. Y pues tú me preguntas, que yo siempre estoy o intento estar atento con todos ustedes. Cuando me hacen una pregunta, intento responderle ahí al toque. Cuando no puedo yo, están los otros administradores que también saben un poco del juego y les responden sus dudas. Así que, mis panitas, vamos a dejar este videito hasta acá. No sin antes recordar que el apoyo que ustedes me dan a mí es súper importante para este canal. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Así que nos vemos en otra ocasión. Bye bye.